el ruido de los tweets de Lili Telles, en medio de las declaraciones de Laura Zapata. La voy a mencionar, conste que no lo hago para farandulear, ni mucho menos, pero entendiendo que Rocío Banquels, que Paquita la del barrio, que otros miembros de la farándula, del mundo artístico, están metidos o estuvieron metidos en la política, pues creo que también es importante señalarlo. En medio del desgraciados de Laura Zapata por donar vacunas, en medio de los ataques de Lili Telles a Hugo López-Gatell, quien por cierto sale con mariachi y apapachado de Palacio Nacional el viernes en su última conferencia de prensa vespertina de salud. Bueno, pues México pone el ejemplo para Latinoamérica. México recupera el papel de jugador protagónico en nuestra región. Y eso se había perdido con los gobiernos anteriores que no tenían autoridad moral. No sé si estás de acuerdo, Elisa. Sí, totalmente. Yo creo que esto que dices de que México había perdido autoridad moral y total respeto en los últimos años, en los últimos sexenios, ante América Latina, ¿no? En la región. A mí me parece muy notable que esta, digamos, estrategia de donar las vacunas, bueno, el anuncio que se hizo, digamos, y que se van a donar más, ¿no? Pero en principio se van a mandar 400,000 dosis a Bolivia, Paraguay y Belice. Y más adelante, según leí, también se van a mandar a Guatemala, Honduras y El Salvador. Me parece muy relevante. Me parece muy relevante porque México se posiciona de nuevo como un referente, como no dándole la espalda a América Latina, sino todo lo contrario, que es lo que había hecho en los últimos sexenios, penosamente, ¿no? De una manera muy vergonzosa. Y entonces ahora me parece que hay que poner atención en eso, porque esto viene de la mano con otras acciones que México ha hecho, muy relevantes, como por ejemplo el haber intervenido en su momento para apoyar la salida de Evo Morales cuando fue el golpe en Bolivia, la posición que ha tenido bastante importante la ONU para, digamos, tener y alzar la voz y poner el acento en ciertos temas, como por ejemplo, algo que no necesariamente tiene que ver con la región, pero que sí tiene que ver con la política exterior de México, que es esta condena a Israel en su momento hace unas semanas cuando fue este reavivamiento de, yo no digo el conflicto, porque no es un conflicto, sino es una ocupación de Israel sobre Palestina, y al mismo tiempo también la postura mesurada que tuvo hace un tiempo eh, eh, ante, digamos, la posición de Estados Unidos en contra de Venezuela, que ya sabemos que los tienen bloqueados y demás, y México también ahí tuvo una posición mesurada, importante y equilibrada para que no, digamos, no estar repitiendo ni estar votando todo como antes lo hacíamos en función de lo que dijera Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo veo muy bien, además el tema de las vacunas es muy relevante porque lo estamos haciendo en un acuerdo, que es producto de un acuerdo de colaboración con el gobierno de Argentina y con la iniciativa privada, con empresarios tanto de Argentina como de México, en este caso la Fundación Slim y de Argentina, no recuerdo el nombre de los empresarios, pero me parece que es una muy buena manera de mostrar no solo el apoyo a la región, sino mostrar que cuando se tiene voluntad se pueden hacer grandes cosas. Y además, bueno, que viene a mostrar también que estas grandes cosas se pueden hacer de mano de la iniciativa privada, siempre que sea en acuerdos pues benéficos, ¿no? Y no donde la iniciativa privada o los privados se sirvan con la cuchara grande y se lleven toda la tajada, ¿no? Claro que se puede hacer, digamos, un negocio de manera ética, ¿no? Claro que se puede hacer que este tipo de iniciativas sirvan, tengan un sentido social, tengan un sentido regional, pero sin el avasallamiento que normalmente veíamos antes, ¿no? Así es, maestro Horacio Franco, ¿cuál es tu opinión acerca de este posicionamiento, esta idea de México, este accionar de México para donar
de lo poco que tenemos, a pesar de que haya voces, pues famosas, son mucho poco famosas, que estén en contra de estas acciones del gobierno. Mira, yo estoy leyendo aquí, por ejemplo, en el chat, porque tengo este otro teléfono donde estoy contestándole al público de Sin Censura, un chat que mandó Francisco Javier García Martínez que dice que, y se acuerda bien que Vicente, dice Vicente, también recordemos que en el sismo de 2017, Evo Morales como presidente envió cerca de 10 toneladas de víveres en ayuda a los damnificados de la Ciudad de México. Eso es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de solidaridad entre los pueblos. Finalmente, yo, si de algo estoy muy orgulloso del presidente de México es de que ya desde el año pasado, cuando la vacuna todavía ni pasaba a fase 3 ni nada, estaban explorando la posibilidad de sacar una vacuna para el COVID. Él ya dijo en la ONU, él mandó decir a la ONU, por favor, no acaparen, debe ser equitativo la repartición de vacunas para todo el mundo, porque es una visión lógica de, o sea, si un país está muy protegido y el otro no, pues el otro va a contagiar, el que no está protegido en un momento dado va a contagiar y va a ser más grande la pandemia a nivel mundial, ¿no? Por el tráfico de personas. Entonces el mundo debería estar consciente de que las vacunas deben estar repartidas con un porcentaje de todos los países para que la mayoría de la gente esté vacunada y haya menos riesgo de contagio. Qué bueno que hicieron los países ricos, Canadá, por ejemplo, ¿no? Que acaparó tantas vacunas, los mismos alemanes y todo. Y fíjense, curiosamente, tengo amigos que viven en Alemania, me han comentado también que en Alemania la vacunación dista mucho de ser tan eficiente como la vacunación en México, ¿eh? Han habido muchos problemas en Alemania. ¿Por qué? Porque no tuvieron un equipo sólido de vacunación como lo tuvimos aquí en México y tienen un montón de vacunas, también acapararon y compraron muchas vacunas y muchos test y muchas pruebas y todo, y miren, o sea, finalmente la India, por ejemplo, ¿no? Lo que pasó en la India también, ¿qué les puedo decir? O sea, cada país tiene su historia también muy específica por su posición geográfica, por su demografía, por sus maneras de reaccionar, sus confinamientos o no, su coerción a partir de los gobiernos, etcétera, etcétera. Pero pues en México, en verdad, por eso, con esto de la pandemia, no lo vimos del nada mal, como tú decías, López-Gatell sí se merece, en verdad, un agradecimiento enorme de parte del pueblo de México. Y aparte, pues sí, o sea, yo estoy consciente y seguro de que López Obrador ha hecho muy bien y va a seguir haciendo muy bien en lo poco que tenemos. Si podemos ayudar a otros países en desgracia y peores que nosotros, hay que ayudarlos, definitivamente. Eso se llama solidaridad internacional y ya quisieran muchos jefes de Estado ser como es él, ¿no? Así es. Y para cerrar esta mesa de diálogo, maestro Elisa, ¿por qué no